Bienvenidos a la Guarida del Zorro. Bueno, hoy tenemos un programa especial con el abogado que ya muchos conocéis, Pedro Manuel González, procesalista, abogado y jurista, autor del libro La justicia en el estado de partidos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Rubén, como siempre. Pues bueno, hoy vamos a tratar el tema que ya estamos viendo por el tema de los rebrotes, etcétera, etcétera, del confinamiento en comunidades autónomas y municipios, tanto a nivel Mm. autonómico como regional, que se está planteando con toda la alegría, con toda la tranquilidad y bueno, cómo esto realmente en la técnica jurídica y sobre todo a nivel sustantivo y sustancial yo lo considero un aspecto muy preocupante porque parece ser que a los ciudadanos no les importa y por lo tanto los políticos ven manga ancha para poder atentar y para poder saltarse todas las garantías de lo que son los derechos más elementales de las personas, que son los derechos fundamentales, tal como después del derecho a la vida, yo creo que es el derecho de la libre circulación de personas, de que puedas ir libremente donde quieras, simplemente pues dentro del territorio al cual tú perteneces, incluso los que tengan convenio con la nación a la que perteneces, etcétera, etcétera. En fin, si quieres, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, pues mira, yo creo que la última vez que hablamos tú y yo de esto, lo que estábamos diciendo es que estábamos ante un estado de excepción bajo la formalidad de estado de alarma. Y ahora estamos en el juego de muñecas rusas, en la siguiente muñeca rusa más pequeñita dentro de la grande, que es que cuando hayamos superado el estado de alarma, las comunidades autónomas, bajo decretos leyes de las comunidades autónomas, lo que pretenden es justificar un estado de alarma, ¿no? Es como las matrioscas, ¿no? Una dentro de la otra. Antes era un estado de alarma de excepción que no cabía dentro del estado de alarma y ahora hay unos decretos leyes autonómicos que en este caso sí que justificarían, o si existe el fundamento material, la declaración de un estado de alarma, pero que nunca jamás un organismo autónomo, una comunidad autónoma o ningún municipio pueden llegar a decretar. Para eso estaría el estado de alarma, que precisamente es que lo que refiere, no el confinamiento, sino la limitación de cierta libertad de ambulatoria para zonas concretas, ¿no? Que era para lo que inicialmente Claro. está pensado el estado de alarma, pero no se utilizó. Entonces, claro, como en aquellas estábamos a lo más y sobrepasando la norma, pues seguimos sobrepasando la norma, pero en otro nivel competencial distinto. Así se lo ha dicho ya a Torra, por ejemplo, un juez de instrucción en Lérida, ¿no? Bueno, si quieres vamos por partes. Lo primero, nosotros cuando se decretó todo el tema este de todo el mundo encerrado en casa, en todo el territorio y tal, nosotros ya avisamos que según la ley 4 de 1981, que regula el estado de alarma, excepción y sitio, lo que se está haciendo era un estado de excepción, porque evidentemente lo que acabas de decir, el estado de alarma sí que se permite o sí que está contemplado para articularse, para ejecutarse sobre brotes regionales, concretos, pero bajo ningún concepto se puede hacer extensivo en todo el territorio nacional porque eso es la suspensión de facto del derecho fundamental de todos los españoles de la libre circulación de personas y solo se puede hacer por el artículo 20 de la ley que he citado previa previo acuerdo y previo permiso del Congreso de los Diputados en este caso de la Cámara Legislativa, que es la que en teoría, aunque sea una ficción en España, representa a todos los ciudadanos españoles, ¿no? Y sin embargo, ahora lo que se está haciendo es aplicar, o sea, lo que en su momento fue el estado de excepción bajo el nombre de estado de alarma, ahora lo que se pretende es efectivamente un estado de alarma, pero en vez de aplicarlo quien tiene que hacerlo, que es el gobierno directamente, lo está delegando en las comunidades autónomas que, como bien acabas de decir, no tienen ninguna competencia para ello. Y lo fundamental y que me gustaría tratar contigo, ¿por qué las comunidades autónomas no deben, no es que no puedan, es que no deben inmiscuirse ni limitar derecho fundamental alguno, tal como el derecho de libre circulación de personas? En primer lugar, porque no tienen competencia para ello y porque afectan a derechos fundamentales que deben ser tratados a través de ley orgánica. Esto es así. Entonces, las comunidades autónomas lo que tendrían son competencias, por ejemplo, en comercio. Eh, una comunidad autónoma puede utilizar su competencia de comercio para regular determinados horarios de actividades, por ejemplo, el ocio nocturno o lo que sea, donde haya aglomeraciones y por razones de salud pública. Eso sí, pero, pero limitar la deambulación y, como he escuchado yo, a un confinamiento, eso es una aberración jurídica. Claro, es que, bueno, yo lo que entiendo es que si a los presidentes autonómicos les damos esa facultad, les estamos dando prácticamente el reconocimiento de presidentes de un Estado propio capaces de regular los derechos fundamentales de ese territorio.
Claro, pero eso no, Como no puede es... ser un estado en Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que ha hecho el señor Torra, como bien estabas apuntando al principio, donde sí que hay, de facto, yo considero un delito de prevaricación. Y yo considero que aunque no haya documentación para ello, también existe el delito de rebelión, aunque no se haya perfeccionado Mira, documentalmente. fíjate aún, si es que tanto que hablan del Estado federal y tal, bueno, pues esta gente como no sabe ni la diferencia entre un Estado federal y confederal, es que ni siquiera un Estado federal podría hacer esto, porque la diferencia fundamental entre un Estado federal y un confederal es las competencias residuales. En un Estado federal, lo que no está legislado por el Estado por el Estado concreto pertenece a la federación. Sin embargo, en el Estado confederal es al revés, ¿no? Lo que no está expresamente regulado y atribuido de competencia pertenece al Estado confederado. O sea, que llegaríamos todavía más lejos. Ya no es que sea un Estado autonómico, ni siquiera un federal. Lo que se estaría actuando es, de facto, bajo un Estado confederal. Fíjate Exacto. tú hasta dónde hemos llegado ahí. En Claro, cuanto a la ya. rebelión, yo a día de hoy entiendo que no hay rebelión. Lo que hay es un delito de prevaricación si continúan así, porque ya ha habido resoluciones judiciales expresas que han hecho una interpretación de la ley y que no han sido recurridas por esos mismos órganos autonómicos que han sometido a la justicia la consideración de este aspecto. Ujú. Ahora, si el día de mañana salen los Mossos de Escuadra con pistolas a la calle para impedir por la fuerza que la gente circule libremente, saltándose a la torera las órdenes judiciales, entonces ahí sí que estaríamos en una rebelión. A día de hoy, yo creo que estaríamos, si eso da ese paso adelante, son un delito de Sí, y prevaricación. además hablamos sobre el tema de que, bueno, que el señor Torrano era tonto y esta gente no era No, tonta, sino que lo habían hecho sabiendo perfectamente la línea que estaban bordeando y sabiendo sí. exactamente lo que estaban. Y en la declaración del propio Torra, él incluso lo decía, ¿no? De hecho, sí, sí, en aquella declaración se ocupó muy mucho en aquel momento de decir que y recalcar que él no había dado órdenes a los Mossos de Escuadra de que Exactamente. incumplieran la orden judicial. Y lo decía cada declaración que tenía, porque sabía que ese era el kit de la cuestión. Claro. De hecho, yo hoy he leído también en la prensa que dice que Torra advierte con el confinamiento en 10 días si no el gobierno no toma cartas en el asunto y lo acuerda el gobierno central. Pero luego cuando lees la noticia no dice la palabra clave ni que ordenará el confinamiento. No, Sí. no, no, lo dice ahí con tal, y luego el periodista interpreta aquello. Pero no lo dice, no, no, yo creo que sí que están convenientemente asesorados para no ir a la cárcel, vamos. Claro. Hombre, yo entiendo perfectamente tu punto de vista. Lo que pasa es que desde el punto de vista civil, donde rige el principio dispositivo y el de acuerdo entre las partes, pero en el derecho penal, donde lo preeminente es los hechos y el factum, en el momento en el que un ciudadano de Lugo, Cádiz o Valencia quiera ir a Lérida y no pueda, o se dé media Claro. vuelta porque un mozo de escuadra le dice o le aconseja con un arma en el cinto que mejor no vaya, para mí eso sí que perfecciona el delito de rebelión, aunque evidentemente, y entiendo perfectamente lo que tú dices, no haya una resolución expresa del señor Torra que dé la orden a los Mossos de Escuadra de prohibir la libre Claro, circulación. Pero pero es estamos en lo que, mismo y en lo que quiero que, digamos, desarrollemos, perdona, que es que el hecho de que el señor Torra confine Lérida, o el alcalde del pueblo que sea, o el de la comunidad, o de Murcia, o la comunidad autónoma que sea, declare o cierre o confine una parte del territorio nacional, no afecta solamente a los ciudadanos de ese territorio, afecta al conjunto de la nación. evidentemente, pero bueno, igual que tú has dicho esos dos principios del derecho que son importantísimos, en el derecho penal hay un principio que sí que es capital y que no se nos puede olvidar, que es el principio de tipicidad. Exacto. Y entonces la conducta típica del delito de rebelión es muy clara y no podemos y no se puede hacer una interpretación extensiva del principio de tipicidad. Eso es otro principio general del derecho penal, como bien sabes, Uh -huh. que no cabe una interpretación extensiva del tipo. Y entonces yo por eso digo que no hay un delito de rebelión todavía. A ver, en un momento dado, pues si te ponen un control y no dejan pasar a la gente, unos señores con pistola, bueno, pues habrá que ahondar en las instrucciones que se han dado para que eso sea así, ¿no? Claro, pero es que eso sí que se ha hecho. Lo que pasa es que no se ha dado instrucciones para que en esos controles se prohíba la entrada. Claro, Pero lo claro. que yo digo es que si en esas instrucciones que se han dado, que el señor Torra, como bien dice, se habrá cuidado muy mucho de dejar en negro sobre blanco ese Claro. tipo de instrucciones, pero se pueden, como el 1 de octubre, dar otro tipo de instrucciones que no estén en negro sobre blanco, pero que sí que, digamos, condicionen
en eso que ellos llamaban controlar el trasiego de personas, de que a alguien le digan, bueno, le aconsejamos que no pase. Y una persona, cuando te dices una persona con un arma, pues tú Sí, puedes sí, coger el sí, coche no, y darte vale. media vuelta. Por eso yo digo que decir, no es, yo entiendo que ahora mismo no se puede, incluso tú sabes que yo si hubiera habido una orden, soy el primero que hubiera puesto una querella Sí. al respecto, te lo estaba planteando. Pero para mí, pues sí que se está bordeando una línea muy Sí, peligrosa. sí, eso no hay duda, pero yo te quiero decir que el principio de mínima intervención del derecho penal, el Mm, principio de tipicidad, pues ahí están los tribunales. Y las querellas, como tú y yo lo hemos hablado también muchas veces, si se golpea hay que golpear a la cabeza y eso. directamente, teniendo claro de que va a ir adelante la acción penal. Esto yo lo veo así claro, porque luego, claro, luego pones una querella, te piden 12.000 euros de fianza por acción popular, algunos que ponen querellas por ahí no lo saben, que tienen que luego poner una fianza y bueno, y luego lloran y mendigan Ese esas dinero. cantidades. Sí. Son cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Otra pregunta que me han hecho mucho y quiero tratar contigo, el tema de la mascarilla. Sabes que se está Sí. recurriendo, planteando el hecho de la obligatoriedad de portar la mascarilla. ¿Cuál es tu criterio técnico al respecto? Hombre, yo ahí eso pudiera entrar dentro de la ley esta de salud pública. Igual que lo de que te den los datos personales. Ahora, yo, mira, pienso ir a Galicia, si Dios quiere, y los tribunales me dejan. Y dicen que Feijóo me va a pedir el número de teléfono, ¿no? Y tal. Bueno, ahí sería discutible, ¿no? Y lo de la mascarilla es discutible al fin y al cabo. Lo que no es discutible es lo que tú me acabas de decir antes, ¿no? El tema de la libertad de ambulatoria. Eso es absolutamente impepinable. Sí que, bueno, yo entiendo que al amparo de esta ley de salud pública, técnicamente lo pueden hacer. Otra cosa es que obedezca realmente a la proporcionalidad e incluso a la utilidad misma, ¿no? Pero esos son criterios técnicos ajenos al Claro. derecho, en los que yo no me voy a meter porque Sí, sí. no Hombre, desconozco. el principal peligro que yo veo en todo esto es que si la ciudadanía, por miedo o considerando que es una medida adecuada por el tema del COVID y salvar vidas y Sí, tal, traga con que se le sí, toquen sus derechos más fundamentales en este tema claro, y por nadie supuesto. hace nada, como bien sabes, cuando el agresor se le intenta pacificar o se le exculpa su conducta, se convierte en más agresivo. Y no hay nada más agresivo que un Estado que en cierto momento, por conveniencia, pueda decir, bueno, pues como no ha pasado nada, pues también decimos que es por seguridad y por salud pública y se puede recortar y se Sí, puede eso se intervenir derechos llama, fundamentales. es un fenómeno sociológico muy interesante que se llama indefensión aprendida. Eso es. Y eso efectivamente se corre, claro, los derechos individuales yo entiendo que deben ser defendidos a capa y espada. Ujú. Claro, pero es que si el común no se viene a preocupar de los derechos colectivos, de la libertad política, apela a los derechos individuales sin un fundamento del mismo, lo cual pues eso, es indignarse. Es que ahora, realmente, aunque sabemos muy bien lo que es el Tribunal Constitucional, desde la Revolución Francesa hasta ahora, ahora es donde tendría sentido que el Tribunal Constitucional saliera diciendo, oigan, ustedes no pueden, al gobierno central, no pueden delegar estas facultades a los Claro, presidentes autonómicos, porque esto toca derechos fundamentales, pero como bien sabemos que el Tribunal Constitucional está nombrado por los políticos y se pliega a la voluntad de los políticos, pues chitón, y en fin. claro, y además ahí lo único que cabría ya es solo el mecanismo de llegada al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque solo se podría poner un recurso de inconstitucionalidad que, como bien sabes, solo puede presentarlo 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo, el presidente de gobierno o los gobiernos los gobiernos autonómicos, las cámaras legislativas de los gobiernos autonómicos, o a través, en todo caso, respecto a actos concretos, a través luego, pues eso de una cuestión de inconstitucionalidad que presentara cualquier juez en un asunto concreto en que un particular impugnara, pues pongamos al caso una sanción o algo que así le pusiera. Entonces, al fin y al cabo, el Tribunal Constitucional no solo es que esté hecho por políticos, sino que para llamar a su puerta solo pueden llamar los políticos. Políticos. Entonces estás ahí No, y en además un yo círculo vicioso. cuando hice el análisis de las elecciones generales, Uh -huh. yo no salía de mi asombro de cómo el señor Abascal, de Vox, estaba encantadísimo y contentísimo diciendo él mismo que gracias a Dios ahora con 50 diputados él podría acceder, los Sí, ciudadanos no, él eso, sí, al Tribunal eso, Constitucional para eso. plantear, es decir, estaba reconociendo que solamente el poder político y solamente él tiene la prerrogativa para declarar qué leyes son constitucionales y qué leyes no y para acudir al amparo de ese alto tribunal. Es que no tienen, en fin, ya te digo, pero Esa es bueno, una interpretación muy inteligente
que yo creo que eso no lo escuchas por ahí en la prensa diaria o que lees, pero eso es la interpretación de fondo y la que tiene calado de verdad. Exactamente, por supuesto. Sí, Tienes toda la razón del por mundo. eso centré mi análisis sobre ello. Pero bueno, si quieres, para no hacer más largo el tema, yo como conclusión sí que establecería que estamos atendiendo cada vez más, y ya en su día lo dijo incluso el propio García Trevijano, ¿no? Que es un mecanismo que se vería en la desintegración y descomposición del estado de partidos. Como al principio los derechos fundamentales y derechos individuales son intocables, pero conforme vemos esa denigración y descomposición del estado de partidos, se empiezan a tocar, a moldear, pues siempre evidentemente con criterios de seguridad ciudadana, del bienestar general, Exacto. etcétera, etcétera. Y estamos viendo ya esa agresión directa a los derechos fundamentales más elementales. Y eso a mí es que no me deja de preocupar, no me deja de preocupar la pasividad sobre todo de los jueces y de los medios de comunicación, porque la ciudadanía evidentemente hace lo que ve en la televisión y en los medios, si no está informada, y eso me parece muy preocupante, en fin. Lo es. Coincido contigo en ese diagnóstico, desde luego que es así, pero claro, es el tema que aquí siempre hemos visto, ¿no? Que se visten como cuestiones técnicas, lo que en realidad son cuestiones que afectan al núcleo mismo de las libertades. Entonces, pues claro, mientras a ti te digan que el sistema electoral, por ejemplo, es una cuestión técnica nada más y que no importa nada, que la forma de elegir a los jueces, pues también otra cuestión que se ocupen los juristas porque es absolutamente técnica y no tiene nada que ver con la democracia, pues luego, claro, no te extrañes de que cuando llegan esto, que es la consecuencia de lo que tú estás diciendo, pues aquí parece que todo el mundo se calle en un ejemplo borreguil de servidumbre voluntaria clarísimo. Sí, sí. Y mira, me gustaría, antes de terminar, tratar otro tema contigo que leí en la prensa, solamente lo publicó un periódico, OK Diario, o es Diario, no me acuerdo cuál. Bueno, es el tema de que los diputados han votado esta semana nada más y nada menos que por unanimidad y a puerta cerrada, es decir, a espaldas y en secreto a la nación, el poder compatibilizar el trabajo de diputado con cualquier actividad privada o pública. Lo cual me parece escandaloso, ¿no? Es que lo siguiente, a ti, no sé, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, pues esos son los mismos que la mayoría critican el sistema norteamericano por los lobbies, donde es absolutamente transparente dónde se financia cada uno de los candidatos. Aquí no solo es que no exista el lobby, porque tampoco hay representación de los gobernados, sino que encima lo hacen de espaldas para que tú no sepas realmente quién es quien está detrás de ese partido en concreto, porque como aquí ni siquiera tiene representante, es una lista de un partido. En Estados Unidos, por lo menos, el lobby, tú Sí, es público. visible, Tú ¿no? sabes quién, si sabes que detrás de este tío está la Asociación Nacional del Rifle, pues ya sabes de qué va. O si este tío le apoya una tabacalera, pues ya no sabes cuál va a ser su política tal. Pero aquí no, aquí, como bien dices tú, a puerta cerrada se acuerda esto. Ya pueden poner todas las declaraciones de transparencia, todos los portales de transparencia que quieran, que es absolutamente absurdo, porque la fuente de financiación es inherente a la forma de elección. Un partido político no puede estar financiado con dinero público. Si eso es así, ya puedes poner todos los medios que quieras de transparencia que no sirven para nada. Claro, Y pero si encima hacen esto, pues ya lo que hacen es, en realidad, Rubén, es una despenalización de una conducta punible, de un delito de cohecho. Al fin y al cabo, es privilegiar a unas personas para que no sean responsables de un delito de cohecho que de otra manera y cometerían. repito, ha estado votado por unanimidad, por todos los partidos sin excepción. Y ¿Y yo por qué no? para terminar, eso no está claro, que todos estarán frotándose las manos y encantadísimos, pero yo te quiero también preguntar y que tú digas, bajo tu punto de vista, por qué es peligrosísimo que aquel que tiene la potestad legislativa tenga después derecho a compatibilizar esa actividad con actividad privada y con actividad del sector público. Porque entonces no va a haber distinción entre lo público y lo privado. O sea, estamos hablando de, pues eso, de que es lo mismo, lo público y lo privado. Si ahora los legisladores gobiernan según los intereses de los partidos, sino de los ciudadanos, ahora no solo van a ser los intereses de los partidos, sino los intereses de las personas que los partidos meten en las listas de partido. Sí, sí, de las empresas, vamos, de las empresas, de los Sí. bancos, de los seguros, etcétera, Ya etcétera. está, ya está. Y es que ya, bueno, a ver, Rubén, también lo que te digo es que a mí un poco me da, no te voy a decir que me da lo mismo. Lo que hay que reconocerle, por ejemplo, a Sánchez es que es mucho más audaz que decir lo demás. Este señor ha dicho, por ejemplo, directamente un periodista, quién nombra al fiscal general del Estado. Los otros, por lo menos, lo hacían ahí un poco tal.
O ha cogido a una señora que era ministro de Justicia y la ha metido también de fiscal general del Estado, con un par, ¿sabes? O sea, que esto es audacia. Pues en el caso de lo que me estás diciendo tú, antes, pues cuando un ministro o un presidente se jubilaba, o le metían en gas natural, o le metían en Endesa, o le metían en una de estas grandes empresas que se favorecen pues de la regulación estatal de ciertos mercados y actividades. Bueno, pues mira, oye, ¿ahora qué hacemos? Pues directamente, pues, fuera las caretas, lo hacemos directamente y punto, ¿entiendes? En ese sentido, la audacia de este qué conveniente que esto se haya aprobado por unanimidad por todos los partidos en el momento en el que mayores dificultades económicas va a vivir la nación española. O sea, es que es como si los diputados ya no solamente no es que no representaran a la nación y no tuvieran nada que ver con los intereses del pueblo, sino que además, preveniendo que va a venir una época de dificultades, se aseguran a sí mismos lo que tú has dicho, la despenalización del cohecho, y hacen abren la puerta, no las puertas giratorias, es que podría los trinquetes de los metros ya, para el que hagamos. asesor directamente profesional. Esto es así. Bueno, antes se colocaban en una cátedra, en una embajada, o en gas natural o en Endesa, ¿no? Ahora, pues esto ya, digamos, es institucionalizar la conducta criminal. O sea, directamente, o sea, hay una despenalización, una conducta de despenalización, como se ha despenalizado el cheque sin fondos. Pues mira, esto es un cheque sin fondos a políticos absolutamente despenalizado, no hay más. Pues nada más, Pedro, por hoy yo creo que está bien. En fin, ya sabéis, solución para esto, no votar, salir a la calle, estamos trabajando coordinando ese tipo de acción y solamente con la representación y separación de poderes podemos prevenir estas corruptelas que, como bien dice Pedro, ya no es que se oculten ni sean pudorosas, es que se están ya institucionalizando las corruptelas de los partidos y los diputados. En fin, Pedro, muchas gracias por estar en la Guardia del Zorro una vez más. Un placer como siempre. Nos veremos más adelante. Un saludo y libertad colectiva. De acuerdo. Hasta luego, Rubén.